A manera de introducción, mis hermanos, yo reflexionaba en estos días y recordé cómo en mi niñez yo escuché muchas veces la frase, los hombres no lloran. No sé si tú lo escuchaste, pero a mí me lo dijeron muchas veces. Párese de ahí que los hombres no lloran. Una enseñanza que cambió probablemente a toda una generación, haciéndonos ver que el hombre no puede mostrar su dolor, no puede mostrar sentimientos. Él, si está triste, debe aguantárselo para adentro. Y lamentablemente esto fue una enseñanza que en vez de fortalecer al hombre, lo que hizo fue debilitarlo. ¿Por qué? Porque ahora muchos de nosotros tenemos más dificultad en tener empatía con el que sufre. Nos cuesta sentir con el que sufre porque yo no puedo mostrar mi dolor. De la misma manera, pero quizá con otras palabras, muchas congregaciones han enseñado a sus miembros que un verdadero creyente, un hombre o una mujer de Dios piadoso, no tiene por qué sufrir en agonía. Él no tiene por qué pasar momentos de tribulación. Él debe estar siempre confiado en su Dios, vivir gozoso, vivir en victoria, como solían decir. Hace unas semanas atrás, un hermano de la congregación me visitó en la oficina para completar el proceso de membresía, de su membresía en la iglesia. Y yo no recuerdo cómo llegamos al tema, pero él me decía, hablando, que él se sorprendía cómo personas lloraban en un funeral. Que un creyente no tenía por qué llorar en un funeral, porque él sabía que del otro lado había un mejor lugar para esa persona, que en vez de llorar debía tener gozo, debía tener alegría. Y yo les confieso, mis hermanos, que al empezar mi caminar con el Señor, yo entendía que esa era la realidad. Yo entendía que si yo soy un creyente piadoso, yo debo estar afligido, pero en victoria. Afligido, pero siempre gozoso. Sin embargo, cuando uno empieza a caminar con el Señor, a estudiar su palabra, uno se da cuenta que el creyente no está exento a tener un dolor profundo en el alma. Llorar y entristecerse por las pruebas no es una señal de falta de fe, sino es una evidencia de que tú y yo somos hombres y mujeres caídos, humanos que vivimos en un mundo caído y lleno de dolor. Un mundo que nos aflige por momentos nos estruja de manera tal y nos aprieta de manera tal que aún confiando en el Señor, aún sabiendo que Dios es bueno, que Él es Rey, que Él está en control, nuestro corazón sufre por la situación en la que estamos. Y es por esto que yo, pensando en esta realidad, me preguntaba, ¿cómo es que el creyente entonces está llamado a afrontar los tiempos de dolor y de prueba? ¿Cómo poder glorificar al Señor y darle honra a su nombre en medio de una situación de gran dolor? Y la respuesta a esta pregunta la encontré en el Salmo 77. Yo quiero invitarte a que me acompañes al Salmo 77. Un salmo que ha sido de gran bendición para mi vida de manera personal en estas últimas semanas, últimos meses. Un salmo que me ha ayudado a poder lidiar con la tristeza por situaciones familiares, de trabajo, ministeriales. Un salmo que nos invita a ti y a mí a recordar que Dios es un Dios de gracia y un Dios fiel. Que nos invita a nosotros a recordar lo que Él ha hecho. Y al recordar lo que Él ha hecho, poder afrontar, ahora sí con gozo, los que son esos tiempos de tribulación. Yo he titulado mi mensaje de hoy, recordar es la cura divina en días de aflicción. Así que lee conmigo el Salmo 77. Esta es la palabra de Dios. Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de la angustia, de mi angustia, busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos,
De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua a las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron el mundo, la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Señor, nosotros al leer tu palabra te rogamos, yo te pido que tú uses a este pecador caído, Dios, para poder hablar verdad a tu pueblo y consolar a aquellos que hoy necesitan de ti. Ayúdanos a recordar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. En el año 1999 ocurrió un suceso en lo que es la ciudad de La Guaira, en Venezuela. Un suceso que muchos les llaman el deslave, porque debido a una catástrofe de la naturaleza, una gran parte de la ciudad quedó cubierta en tierra por un deslizamiento de tierra. Nos cuenta una historia verídica acerca de un músico muy cercano a Porfi Baloa, quien era o es el líder de una banda de salsa, un grupo de salsa que se llama Adolescentes. Este músico, que era cercano a este otro, se encontró, debido al deslave, en una situación de gran aflicción. Nos cuenta la narración que en un momento, cuando la Guardia Nacional está tratando de rescatar personas, se encuentra esta persona enterrada. Y cuando lo están rescatando, este hombre solamente decía, por favor, mátenme. Por favor, mátenme. Y la guardia que lo estaba tratando de rescatar le dice, pero ¿cómo te vamos a matar? Te vamos a rescatar, ten paz, ten tranquilidad. Trataban de animarlo. Pero mientras iban desenterrando, se dieron cuenta que este hombre, este músico, tenía en cada mano a uno de sus hijos que estaba enterrado, ya muerto. Y él, en desesperación y agonía, ¿qué quería? Que le quitaran la vida. Él no quería vivir con este dolor. Y dice la historia que se cuenta que cuando Baloa, el músico, el líder de esta banda, se encontró más años después con este hombre, todavía lo veía turbado. Y debido a esto, este hombre decidió componer una canción que se llama Recuerdos. Una canción que trata de reflejar el dolor profundo que este padre tenía al saber que sus hijos no regresarían. Y en la canción, Baloa dice lo siguiente: me duele el alma, me duele el cuerpo, no sé cómo explicarlo. Como una forma de dar a entender el dolor que él veía en este hombre al perder unos seres tan amados. Y la verdad, hermanos, es que el dolor puede sumergirnos en una depresión en el cual no encontramos consuelo. Y Asaf, en el salmo que acabamos de leer, está mostrando una agonía muy similar a este hombre. Una agonía que se muestra desesperación, gran tristeza, gran dolor. Pero a diferencia de este hombre del cual se hizo esta canción, Asaf encontró algo que tú y yo necesitamos para poder lidiar con la prueba y el dolor. Y ese recordar. Asaf, en medio de la tribulación,
entendió que la única manera de poder salir de la desesperanza es recordar la obra de nuestro Dios. La palabra no nos dice por qué sufría Asaf. Lo que sí nos dice y nos muestra es que su sufrimiento era real, era profundo y era un hombre que muestra un corazón devastado. Para aquellos que no conocen el personaje Asaf, Asaf es autor de la palabra de Dios. Alrededor de 12 salmos fueron escritos por Asaf. Y este hombre era un levita, un siervo del Señor, que tenía como responsabilidad dirigir la adoración en el templo de Israel. Cuando David era rey, Asaf era el líder de adoración. En pocas palabras, o en términos nuestros, Asaf era el Luis Núñez de ese tiempo. El pastor Luis Núñez de ese tiempo. Y como siervo del Señor, en medio de su dolor, él abre su corazón al Señor. Él no se calla su dolor y él clama al Señor. Y vemos cómo en el versículo 2 al 4 él dice: en el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Como les decía, no hay duda que este hombre está sufriendo. Y este tiempo de dolor él lo llama como el día de su angustia, sugiriendo que este no era un simple momento de tristeza, no era una prueba más. Esto era un día de gran dolor, un tiempo de gran dolor. Él estaba en lo profundo, él estaba totalmente devastado. Y en su dolor, en su tristeza, él nos dice qué hace. Él dice: en el día de mi angustia busqué al Señor. En el día de mi dolor yo clamé a mi Dios. Pero esto, como la forma como él lo hace, no es una forma de simplemente yo busqué al Señor en oración, yo me senté con un devocional, no. Él dice que él lo hizo de una manera intensa. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. La tristeza de Asaf era tan profunda, su deseo de encontrar respuesta en Dios era tan profunda que él no descansaba. Cuando otros estaban durmiendo en las noches, cuando él debería estar descansando, él dice que él estaba clamando al Señor. Él estaba con brazos alzadas, pidiendo socorro, clamando auxilio. Señor, devuélveme la paz, háblame. Asaf sabía que el único que podía sacarle de la condición en la que él estaba era Dios. Por esa razón, él no busca socorro en otra fuente. Él va a la fuente donde él puede encontrar verdadero auxilio, y es nuestro Dios. Y ahí él está clamando a su Dios. Y él dice: mi alma rehusaba ser consolada. Nada de lo que me puedan decir, nada de lo que yo pueda leer, ningún pasaje, ninguna palabra bonita, ninguna otra canción puede consolar mi corazón. Así estaba Asaf. Él estaba en una condición donde él entendía que nada que pudieran decirle podía cambiar su condición en ese momento. ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿Alguna vez tú te has sentido en una situación donde tú no puedes ser consolado? ¿Tú sientes que tú no puedes ser consolado? Que por más palabras que te digan, por más ficheros de versículos que te den, tú sigues en dolor. Y tú conoces que lo que te están diciendo es verdad. Tú sabes que es verdad. Pero aún así, el dolor sigue allí. Y tú no quieres que sea así. En tu tristeza, tú quieres salir de allí. Tú quieres leer la palabra, tú quieres leer el texto y como que automáticamente el dolor se vaya, pero no pasa. Tú recitas los pasajes en tu mente. Señor, tú dices en tu palabra: por nada estén afanosos, antes bien con acción de gracia y súplicas sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, y el Dios de paz guardará nuestro corazón, nuestra mente en el día de Cristo Jesús. Tú citas los pasajes. Señor, tú guardarás en completa paz aquellos corazones en que ti perseveran, porque en ti han confiado. Los recitas una vez, pero el dolor no se va. El dolor no se va. El dolor sigue ahí, profundo en el corazón.
Yo recuerdo en el año 2013, cuando mi esposa y yo tuvimos la prueba de perder nuestro segundo hijo, que personas venían a nosotros y nos mostraban afecto, nos trataban de consolar, nos daban pasajes. Pero hermanos, yo le puedo decir que al igual que Asaf, en ese momento mi alma no quería ser consolada. Lo que yo anhelaba era que Dios me hablara y yo poder entender, Señor, ¿por qué tú permitiste eso en nuestra vida? Eso es lo que yo anhelaba. Yo anhelaba poder escuchar la voz de Dios hablándome, diciendo, mi hijo, todo va a estar bien. Pero la realidad es que las cosas no pasan de esa manera. Y en la desesperación uno empieza a buscar de Dios, pero como no encuentra respuesta, inconscientemente empezamos a dudar del amor de Dios por nosotros. Empezamos a preguntarnos si de verdad el Señor nos ama. Y si somos transparentes delante de Dios, nosotros hemos pensado eso en algún momento. Por la situación de dolor, por nuestra condición caída, por no tener una perspectiva como Dios la tiene, nosotros hemos cuestionado su fidelidad. Y ahí estaba Asaf, cuestionando a Dios. Vemos en el versículo 3 que él dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Amados, recordemos que Asaf fue un hombre que conoció a Dios, que sirvió a Dios y que en medio de su desesperanza, el pensar en la bondad de Dios, el pensar en cómo Dios es un Dios fiel, pero ver dónde Él está le llevaba a turbarse. Él se preguntaba, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué permites esto en mi vida? Si yo he querido honrarte, si yo he querido servirte, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Asaf en este momento estaba luchando con la contradicción acerca de quién es Dios y la situación en la cual él se encontraba. Para Asaf en ese momento pensar en Dios en vez de traer consuelo, lo que le traía era turbación. A él no poder escuchar la voz de Dios, a él en ver a Dios distante, él lo que se sentía era turbado. El silencio de Dios para con Asaf quebrantó profundamente su corazón. Este término, hermanos, turbado, que usa la palabra aquí, implica que Asaf estaba en una agitación profunda. Esta contradicción que él está viendo entre lo que él siente y lo que él sabe de Dios no era algo que le llevaba a reflexionar de manera pasiva. No, él estaba en una agitación profunda, luchando por entender a Dios. Él tenía un torbellino en su mente y su corazón en ese momento. Dice James Montgomery Boyce, quien fue un pastor y teólogo estadounidense, acerca de este texto, él dice, la turbación de Asaf demuestra que incluso los creyentes más firmes pueden sentirse sacudidos cuando sus expectativas sobre Dios no parecen alinearse con su providencia. Hay momentos en la vida del creyente en los que el conocimiento de la grandeza y la bondad de Dios pueden intensificar el sufrimiento. No porque Dios haya cambiado, sino porque nuestras circunstancias nos hacen dudar de su cercanía o su disposición a actuar en nuestro favor. Para Montgomery Boyce, la lucha de Asaf era una evidencia de que nosotros como humanos llegan momentos donde esta experiencia de dolor nos llegan a desorientar, nos llegan a turbar de manera tal que no sabemos ni qué hacer, ni qué pensar. Y Asaf dice, en medio de mi turbación, ¿qué yo hago? Me lamento y mi espíritu desmaya. Al no poder entender la obra de Dios, no poder entender a Dios obrando en el sufrimiento, lo único que le quedaba a Asaf era llorar amargamente, lamentarse. Y es importante, hermanos, que entendamos que Asaf no se está quejando delante de Dios. No es una queja. Él simplemente está de una manera honesta abriendo su corazón al Señor. Él está siendo transparente delante de Dios. Él no conoce, él no duda de Dios. Él no esconde su angustia, Él no esconde su angustia
Él la lleva directamente a Dios. Aunque siente que su presencia está distante, Él sigue trayendo su corazón desbordado delante de Dios. Señor, yo estoy mal. Yo estoy triste. Yo estoy sufriendo. Mi espíritu desmaya. Este concepto de que su espíritu desmaya es una forma de decir, mi espíritu está desfalleciendo, ya yo no tengo fuerzas, ya yo no puedo luchar más. Y así estaba Asaf, sin fuerzas para luchar. Es como que él hubiera corrido un maratón de 100 kilómetros y sus pies y su corazón dicen, ya no puedo más. No puedo más. Pero es importante, hermanos, que entendamos, y es bueno resaltarlo aquí, Asaf no está negando su fe en este tiempo. Él está luchando porque tiene fe. El que no tiene fe no estaría ni siquiera luchando. Él dice, ya esto es caso perdido. Pero Asaf tiene fe en Dios, tiene fe en que Dios puede sacarle, en que Dios puede libertarle. Por eso él buscaba al Señor. Por eso él clamaba delante del Señor. Y él entendía en su aflicción que era Dios que lo tenía ahí donde estaba. Miren cómo dice el versículo 4. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Señor, eres tú que has mantenido abiertos mis ojos. Yo no puedo ni siquiera dormir. Mi agonía es tan profunda que mis ojos no encuentran descanso. En otras palabras, Asaf le está diciendo a Dios, Señor, yo estoy aquí porque tú lo has permitido. Y esto que está pasando en mi vida ha impedido que yo pueda siquiera dormir. Mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud física se ven afectadas por esta situación. De manera tal que ahora mismo yo no encuentro descanso, yo no puedo ni siquiera hilar bien mis ideas por lo turbado que estoy. ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que tu sueño se escapa, que es imposible conciliar el sueño? Que incluso te dan pastillas para dormir, pero eso no hace nada. Tu mente no para de pensar, tu mente no para de maquinar. Pensamiento tras pensamiento, posibilidades tras posibilidades, buscando razones. No puedes descansar. Padres, ¿cuál de ustedes no se han sentido agobiados al ver a un hijo enfermo en una situación delicada de salud? Y ustedes se sienten agobiados no porque no tengan fe en que Dios puede sanarlo. Ustedes se sienten agobiados porque su hijo, el objeto de su amor, está afectado de salud. Y por más que tú tratas, no puedes descansar. No puedes cerrar los ojos. Y así estaba Asaf en este momento, tan turbado que no podía descansar, consumido en su angustia. Y ahora vemos cómo del versículo 5 al versículo 10, él empieza a reflexionar y a expresar las dudas que hay en su corazón. Él empieza ahora a cuestionar la situación en la que se encuentra. Dice, versículo 5, he pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré. Y mi espíritu indaga, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Asaf comienza a meditar en los tiempos cuando él disfrutaba de la bendición ministerial. Él comienza a traer a su mente esos días de gozo, cuando él disfrutaba de una comunión cercana con Dios, cuando no había pruebas. Incluso él se acuerda de los tiempos de adoración. Él dice, me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Él recordaba cuando él en el templo cantaba al Señor, cuando él lideraba al pueblo en adoración al Señor. Y meditar esto
y ver dónde estaba le traía cuestionamientos. Cuestionamientos que le llevaba a querer profundizar más. Él dice, mi espíritu indaga. Mi espíritu quiere seguir profundizando en las razones del por qué. Mi espíritu quiere seguir yendo más profundo, no quedarme en la superficialidad. Buscar respuesta a la ausencia de Dios en medio de mi dolor. ¿Por qué Dios no se hace presente? Es lo que Asaf está cuestionando aquí. ¿Por qué Dios no viene a mi auxilio? Y él se pregunta, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado su compasión? Señor, la única forma de yo conciliarlo como yo me siento y quien tú eres es decir que hay cosas que han cambiado. Hay cosas que ya no son igual. No es posible que tú sigas siendo un Dios bueno, de gracia, de verdad, pero yo esté pasando esto que estoy pasando. Para Asaf no era coherente esto. Y es por eso que él concluye en el versículo 10. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. La única razón lógica para el dolor que le estaba pasando, para el tiempo de aflicción que le estaba pasando, era que ya Dios había cambiado. Que Dios no era el Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia y verdad que él creía. Que sus promesas habían cambiado. En lo profundo de su dolor, Asaf está interpretando erróneamente que Dios ha cambiado. El dolor que él tenía era tan profundo que él en ese momento no podía ver con claridad. No podía ver con claridad de que él estaba interpretando las cosas no en base a la realidad de quién Dios es, de sus promesas, de lo que hará, sino él estaba interpretando las cosas en base a cómo él se sentía en el momento. El pastor Joel cuando oraba, él hacía referencia al barro y al alfarero. Imaginémonos por un minuto que el barro pudiera sentir emociones. ¿Cómo crees tú que se sentiría el barro al ser moldeado, puesto en el horno? Sentiría mucho dolor. Pero la única forma de ser un instrumento útil en manos de Dios es pasar por eso. De la misma manera, hermanos, Asaf no estaba viendo y nosotros muchas veces no vemos que Dios utiliza estos tiempos de dolor para trabajar en nosotros, para formar su imagen en nosotros. Pero quien Él es no cambia. Mis hermanos, no importa cómo tú te sientas, no importa lo ancho, lo largo, lo profundo, lo duradero de tu aflicción, Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá siendo fiel. Él seguirá siendo bondadoso. Él seguirá siendo justo. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo, el Señor, no cambio. El Señor no cambia. Y por la gracia de Dios, Asaf pudo entender eso. Él pudo entender esta verdad al él empezar a recordar. Dios en su gracia tiene un favor más, una muestra de favor más hacia Asaf. Y le permite entender, Asaf, hay algo que tú tienes que hacer. Y es recordar, 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 recordar. Y ahora en el versículo 11 nosotros vamos a ver cómo Asaf empieza a recordar. Él empieza a ingerir la cura, la vacuna, la medicina dada por Dios para nosotros lidiar con esos días de aflicción. Dice el versículo 11, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Asaf comienza a recordar. Él dice, ciertamente recordaré. Yo lo que tengo que hacer es volver atrás, recordar lo que el Señor ha hecho. Y él empieza a recordar lo que él llama como tus maravillas antiguas.
Asaf está recordando que Dios no solo es el Dios de Israel, sino Él es el Dios de toda la creación. Cuando Él se refiere a sus maravillas antiguas, Él está recordando que Dios fue el que creó todo cuanto existe. Y así como Dios ha sido fiel desde el principio, seguirá siendo fiel hoy. Mis hermanos, el mejor remedio para la tristeza es meditar en la gracia de Dios, en lo que Dios ha hecho en los tiempos pasados. El recuerdo de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros nos fortalece para poder esperar en lo que Él hará. Si no recordamos lo que Él ha hecho, no podremos confiar en sus promesas. Y Asaf ha comenzado a recordar. Y en ese proceso de recordar, que él termina concluyendo: santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay más grande que tú? En ese proceso de recordar, él llega a su mente el pensamiento de que, Señor, hay otro Dios más grande que tú, más poderoso que tú, más lleno de gracia que tú. No hay otro como tú. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con otro hombre, otro profeta de Dios, otro siervo del Señor, que nos muestra cómo en medio de su depresión profunda, la única solución que él encontró para su alma abatida fue recordar. Fue recordar lo que el Señor ha hecho. Y en Lamentaciones 3, nosotros nos encontramos a un profeta de Dios, tan deprimido o más deprimido que Asaf, pero que en su dolor el Señor en su gracia le permite voltear los ojos y mirar hacia arriba. Por cuestiones de tiempo yo no voy a leer todas Lamentaciones 3, pero simplemente escucha brevemente cómo estaba Jeremías cuando escribe Lamentaciones 3. Dice el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Versículo 4: ha hecho que se consuma mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos, me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Versículo 7: con muro me ha cercado y no puedo salir, ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Versículo 10: Él es para mí como un oso en acecho, como león en lugares ocultos. Ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Versículo 15: Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo, ha quebrado con jigarrón mis dientes, ha hecho que me revuelque en el polvo. Mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Mis hermanos, yo no sé si tú puedes entender lo que Jeremías está diciendo aquí, pero este es un hombre que está profundamente quebrantado, profundamente devastado. Sin embargo, él no se queda ahí. Él recuerda. Y lo que él recuerda lo levanta. Versículo 21: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Jeremías recuerda, en medio de su dolor, él recuerda, y esto le da esperanza en medio de la aflicción. Él recuerda que las misericordias del Señor jamás terminan, jamás. Quiere decir que Dios es una fuente inagotable de misericordia, que sus bondades nunca fallan, hermanos, nunca en absoluto. Quiere decir que Dios nunca falla, no hay una posibilidad de que Dios falle. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Porque grande es su fidelidad. Y por esa razón, porque yo puedo entender esto del carácter de Dios, yo puedo esperar en silencio en medio del dolor. Yo puedo esperar en silencio la salvación del Señor.
Jeremías recuerda, y esto es lo que le da paz a su alma. Sin embargo, es importante que veamos que aunque Jeremías recuerda, aunque Asaf recuerda, esto no cambia la condición en la que se encuentran. La prueba no desaparece. El recordar no hace que la prueba se esfume. Lo que hace es que yo vea el tiempo de aflicción de una manera diferente. Ahora yo puedo ver la prueba no como un tiempo de tortura, sino que yo puedo ver la prueba como un tiempo donde Dios está trabajando y mostrando su gracia y favor en mí. Yo puedo ver la prueba y entender, Señor, yo sé que esta prueba no te tomó de sorpresa porque tú eres omnisciente. Señor, yo sé que esta prueba no se escapa de tu control porque tú eres soberano. Y también yo sé que si tú estás permitiendo esta prueba, este tiempo de dolor, es por un propósito mayor, porque tú eres un Dios bueno que me ama. Jeremías recuerda el carácter fiel de Dios. Asaf recuerda las obras del Señor. Y recordar es aquello que le da a ambos la capacidad de sobrepasar el tiempo de dolor. Miren cómo sigue diciendo Asaf en el versículo 14 al 18 acerca de lo que Dios ha hecho. Dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Las aguas temieron delante de Dios. Los abismos también se estremecieron. Derramaron agua a las nubes. Tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. Ahora que Asaf ha comenzado a recordar, él está recordando quién es Dios. Él está recordando que el Dios a quien él se está dirigiendo no es un ser cualquiera. Es un ser con poder y autoridad. Un ser fiel. Un ser poderoso. Y él reflexiona mostrando ahora que Dios tiene control absoluto de la naturaleza. Diciendo, Señor, las aguas delante de ti no pudieron quedarse estáticas. Ellas temblaron. Los truenos y los relámpagos declararon tu majestad. La tierra misma se estremeció delante de tu presencia. Y este entendimiento acerca de Dios es lo que le da esperanza a Asaf. Recordar estas cosas es lo que le permite entender, Señor, el Dios que eres, el Dios que siempre ha actuado, el Dios que ha mostrado poder en el pasado, seguirá mostrando su poder en el presente. Y ha garantizado para mí un mejor futuro. Sin embargo, Asaf no termina este salmo sin recordar de manera personal el trato de Dios para con los suyos. Él no termina este salmo sin recordarnos que en medio de la tribulación Dios está cercano a los suyos. Versículos 19 y 20. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. En pocas palabras, lo que Asaf le está diciendo a Dios en oración es, Señor, yo sé que en el momento más oscuro de tu pueblo, cuando tu pueblo estaba siendo perseguido para ser destruido por Faraón, cuando tu pueblo estaba en el desierto, en medio de la persecución, que entró al mar, tú estabas ahí con ellos. Tus huellas no pudieron verse, pero tú estabas ahí con ellos, acompañándole en la hora más oscura, porque tú eres un Dios que camina y guía a los suyos. Asaf estaba reconociendo que aún en el silencio y en la soledad, Dios está ahí con los suyos. Hermano, yo quiero recordarte esto, aunque tú no puedas ver a Dios, en medio de tu aflicción, Dios está ahí contigo. Y Él ha prometido estar ahí contigo. Y Él ha dicho que estará contigo. Isaías 43, versículo 1 al 3 dice, mas ahora sí dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán.
Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama te abrazará. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Asaf entendió, no importa lo profundo de su dolor, no importa lo lejano que pudiera sentirse Dios, el Señor estaba ahí con él. Porque Dios es un Dios cercano. Y Asaf termina este salmo donde lo inició. Sus conclusiones y su entendimiento acerca de Dios, él lo presenta en el versículo 1, el cual intencionalmente no leí hasta ahora. Porque miren lo que Asaf concluye luego de su aflicción. Dice, versículo 1, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Hermano, después de una lucha profunda con el dolor, la duda y la oscuridad, Asaf llega a una conclusión. Dios escucha. Dios escucha. Nosotros vemos que a lo largo de este salmo, Asaf muestra que en su angustia, él podía clamar a Dios. Y nosotros vemos cómo esa desesperación es transformada en esperanza al recordar la obra de Dios. Hermano, este es un salmo que nos invita a comprender que aunque atravesemos momentos de incertidumbre, de dolor, Dios no está distante. Él escucha nuestras oraciones. Asaf no solo encuentra consuelo en el hecho que Dios le escucha, sino que en la profundidad de su sufrimiento él encuentra consuelo en que Dios, además de que escucha, Dios responde. Y responde en su tiempo perfecto, en el tiempo cuando debe hacerlo. Mis hermanos, en los días de aflicción, recordar la obra de Dios y su carácter es lo único que puede y nos dará esperanza. Solo Dios. Recordar lo que Él ha hecho. Y yo quiero invitarte a que te preguntes hoy, ¿qué maravillas de Dios yo puedo recordar en mi vida hoy que me den esperanza en medio del dolor? ¿Qué verdad puedo traer a mi mente, a mi corazón, en medio de la aflicción que estoy viviendo en este momento? Yo quiero darte una. Hay cientos en la palabra, pero yo quiero darte una. Y yo quiero invitarte a que tú me acompañes a Romanos 8, versículo 32. Si tú quieres encontrar una razón para tener paz en medio de tu tribulación, recuerda esta verdad. Recuerda esta verdad. Romanos 8, versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Mi hermano, aquel que no negó a lo que Él más amaba, aquel que no negó a su Hijo, el Hijo que no negó su vida, que se despojó de su gloria por amor a ti, ¿no estará contigo en medio de tu tribulación? ¿No te acompañará en tu valle de sombra? Mis hermanos, nuestro Dios es el buen pastor. Y Él ha prometido que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Si tú estás pasando un tiempo de dolor hoy, o quizás tú estás en un tiempo bueno en tu vida, no importa dónde estás, ya sea afligido o en buen tiempo, tú necesitas hacer las mismas cosas y es recordar. Recordar, recordar, ser intencional en llenar tu mente, en meditar en su palabra, informar tu corazón para que cuando lo necesites, tú puedas ser como Jeremías y decir, Señor, lo único que yo puedo hacer en este tiempo es traer a mi corazón la verdad de quién tú eres. Lo único que yo puedo hacer es recordar que tú eres un Dios de gracia. Lo único que yo puedo hacer es recordar que en ti yo tengo esperanza. Lo único que yo puedo recordar es que tus misericordias jamás terminan, que nunca fallan tus bondades, que son nuevas cada mañana, que grande es tu fidelidad. Hermano, el mismo Dios que guió a su pueblo a través del Mar Rojo es el mismo Dios que hoy está contigo en tus días de aflicción. Nuestro Dios no cambia.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y su fidelidad es eterna. Él seguirá caminando con nosotros, Él seguirá acompañándonos, Él seguirá guiándonos. Que al meditar en su verdad, que al recordar quién Él es y lo que ha hecho, tú y yo podamos encontrar la paz que nuestra alma necesita. Padre, gracias. Gracias por hablarnos al corazón en el día de hoy. Gracias por recordarnos, Señor, que la cura perfecta para mis días de dolor, para mis días cuando estoy turbado, es recordar lo que tú has hecho, recordar quién eres, recordar quién yo soy para ti. Yo quiero rogarte, Dios, que tú nos permitas hoy poder traer estas cosas a nuestra mente y corazón y poder usarlas en el tiempo que sea necesario, sabiendo siempre que tú eres un Dios que nunca fallarás, que nunca has fallado y que no importa dónde yo esté, tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el día final. Sé con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.